Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Caseroto. Soy jefe de trabajos prácticos de una de las comisiones de este curso, del segundo año de la Facultad de Anatomía. Así que hoy les voy a dar una clase que son de cortes de cerebro, ¿sí? Vamos a ver cortes coronales, axiales y sagitales, pero basada en lo que es el diagnóstico por imágenes. Mi especialidad justamente es diagnóstico por imágenes, así que vamos a ir viendo los diferentes cortes. Para que aprovechen esta clase es necesario que hayan visto todas las clases de configuración interna y externa del cerebro y las clases de corte, que vi que hay bastantes, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar y a tratar de que sea una clase corta y concisa. Vamos a comenzar primero viendo un poquito de planimetría, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos planos que van a pasar por el encéfalo para poder realizar los diferentes cortes. Si yo tengo un plano que pasa de forma coronal, me va a dividir estructuras en anteriores y posteriores. Y este es el plano de corte coronal. La imagen que voy a tener son estas, cortes coronales, ¿sí? Si el plano es sagital, me va a dividir estructuras entre mediales y laterales o internas o externas, ¿sí? Este es el plano de corte sagital y las imágenes que voy a obtener son estos cortes sagitales que ya conocemos al día de hoy bastante, ¿sí? Y los últimos planos van a ser el plano horizontal o el plano axial que va a dividir estructuras en superiores e inferiores. Y este es el corte axial, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos claro la planimetría, ahí podemos recién comenzar a estudiar los distintos cortes del cerebro, ¿sí? Y por supuesto, una vez que tenemos muy en claro cómo están puestos los diferentes núcleos, cavidades y la sustancia blanca en forma tridimensional dentro del cerebro. Vamos a empezar con los cortes más fáciles, que para mí son más fáciles, ¿sí? Que son los cortes axiales. Bien, a este nivel, en esta imagen a la derecha, ¿sí? Hacia el vértice derecho, voy a mostrarle una imagen donde está el corte, por donde pasa ese corte que vamos a ver tanto en resonancia como en tomografía, ¿sí? Bien, este corte es un corte axial bien alto, ¿sí? Por consiguiente, vamos a ver el surco longitudinal, ¿sí? Que se ve en toda su extensión, y vamos a ver parte del lóbulo frontal, ¿sí? Y parte del lóbulo parietal. Estamos a este nivel. De hecho, esta es la cisura central o la cisura de Rolando, entonces sabemos que de aquí, de la cisura hacia adelante, es el lóbulo frontal, y de la cisura hacia atrás, lóbulo parietal. Entonces, esta es una resonancia magnética ponderante 1, porque vemos todo lo que es líquido, todo esto es espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? ¿Sí? Rodeada por líquido cefalorraquídeo y que lleva los vasos arteriales. Entonces, esta es una resonancia magnética. Y esta es una tomografía. Fíjense la diferencia en la calidad, o mejor dicho, en el detalle anatómico que me da una resonancia magnética con respecto a una tomografía, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente ustedes van a usar mucho más la tomografía, es lo que más accesible está, sobre todo en las guardias, ¿sí? Así que hay que acostumbrarse a ver las estructuras, tanto en resonancia como en tomografía. El segundo corte va a ser un corte más inferior, acá lo ven, a este nivel, ¿sí? Estamos cortando en cortes axiales. A este nivel seguimos viendo el surco, ¿sí? Longitudinal, y vamos a ver con más de sustancia blanca. Sabemos que esta es la sustancia gris periférica y esta es la sustancia blanca, en este caso, más central, ¿sí? Esta sustancia blanca es parte de lo que forma la corona radiata, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se distribuye esa corona radiata. Volvemos a marcar, ¿sí? El surco central, ¿sí? O la cisura de Rolando,
y volvemos a marcar lóbulo parietal y lóbulo frontal, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, en la tomografía, esta es la resonancia, en la tomografía vemos exactamente lo mismo. La cisura central de un lado, la cisura central del otro, lóbulo parietal y lóbulo frontal, y surco longitudinal. Esto que vemos aquí es la hoz, ¿sí?, del cerebro, ¿sí?, y que sigue en toda su extensión, ¿sí?, y es dependencia de la dura madre, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a un corte un poquito más inferior, ¿sí? Un poco más inferior, y siempre con los cortes axiales vamos a agarrar en este corte otra estructura. Vamos a seccionar a través de esta estructura, que es el cuerpo calloso, que lo vemos acá en un corte sagital. Ustedes saben que el cuerpo calloso tiene una rodilla, un pico, un cuerpo y un rodete, ¿sí? Entonces vamos a visualizar en este corte una rodilla y un rodete. El cuerpo no, porque ha quedado un poquito más arriba, ¿sí?, del corte. Y también vamos a poder ver esta estructura que es una cavidad, ¿sí?, que son los ventrículos laterales. Entonces, resonancia, tomografía, vamos a ver en la resonancia, entonces, la rodilla, perdón, del cuerpo calloso y el rodete hacia atrás del cuerpo calloso, ¿sí? Y en el medio el septum pellucidum, que es la pequeña o fina delgada tela que separa, ¿sí?, ambos ventrículos laterales, sobre todo en la prolongación frontal. Acá estamos a nivel del cuerpo de los ventrículos laterales. De hecho acá, ¿sí?, estamos viendo estructuras inferiores, que van a ser el piso de los ventrículos laterales, ¿sí? Y en la tomografía vemos estas estructuras que están calcificadas, ¿sí?, que son los plexos coroideos, que muchas veces se calcifican, ¿sí? Con la edad, paso del tiempo, se calcifican. Entonces acá también tenemos lo mismo. Dos cavidades, izquierda y derecha, pero que es los ventrículos laterales, ¿sí? El cuerpo de los ventrículos laterales. Tenemos el cuerpo calloso, la rodilla, y el rodete. La rodilla y el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Sustancia gris periférica. Comenzamos a ver esta cisura, ¿sí?, que comienza a dibujarse, que es la cisura lateral o la cisura de Silvio. Acá la vemos un poquito mejor en la resonancia, ¿sí? Perdón. Cisura lateral o cisura de Silvio, ¿sí? Bien, hacia atrás vamos a ver una estructura también comisural, como lo es el cuerpo calloso, que es el fornix, ¿sí? El fornix en esta tomografía tanto no lo podemos divisar, pero sí aquí en la resonancia. Bien. Seguimos, por supuesto, viendo los surcos longitudinales. Bien. Vamos a cortar un poquito más abajo, ¿sí? El corte axial un poco más inferior va a agarrar, o vamos a incluir la rodilla del cuerpo calloso también, ventrículos laterales, trígono, lo vamos a ver seguramente más completo, ¿sí? Y ya vamos a empezar a cortar algunos núcleos subcorticales o núcleos de la base que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, resonancias, ¿sí?, y tomografía. Vamos a la resonancia, que podemos apreciar mejor la anatomía. En este corte seguimos viendo el cuerpo calloso, ¿sí?, la rodilla, los ventrículos laterales, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, y la prolongación hacia atrás. Vamos a ver estas dos prolongaciones, los ventrículos laterales de un lado y del otro, ¿sí?, que es la región donde se juntan, ¿sí?, las tres prolongaciones que tienen los ventrículos laterales. Ustedes saben que tienen la prolongación frontal, la occipital y la temporal. Muy bien, esa región donde se juntan esas tres porciones, ¿sí?, o prolongaciones de los ventrículos laterales se llama atrio. Atrio o encrucijado, ¿sí? Está a este nivel. Perdón. A este nivel, ¿sí? También la vemos aquí y la vemos aquí.
¿sí? ¿Qué es esto que está calcificado? Y bueno, son los plexos coroideos que están en el atrio justamente calcificados. Bien, sigamos un poquito con el cuerpo calloso, que dijimos que veíamos la rodilla y hacia atrás el rodete. De hecho, estamos cortando rodilla y rodete. Bien. Vemos el septum pellucidum y el trígono, ¿sí? La otra estructura que habíamos nombrado, sí, también con misura. Ahora vamos a empezar a ver los núcleos, esos núcleos subcorticales que le dije que ya estábamos cortando, a un nivel donde vamos a empezar a verlos, ¿sí? Bien, siempre en la cara lateral o lateroinferior de los ventrículos laterales vamos a encontrar a un núcleo que es el núcleo caudado, ¿sí? Este núcleo caudado, que tiene forma de C, ¿sí? También tiene 3 porciones, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? La cabeza y el cuerpo son el piso, digamos, o el límite inferior y lateral de los ventrículos laterales. Es decir, que tiene una conformación muy parecida a la de los ventrículos laterales y sigue todo el trayecto que tienen los ventrículos laterales en su piso. Entonces tiene la cabeza, el cuerpo y la cola que va a acompañar, ¿sí?, a la prolongación temporal del ventrículo lateral. Lo que no tiene el callado es ninguna parte que acompaña, ninguna porción que acompaña la prolongación occipital del ventrículo lateral. Pero tiene esa forma de C y siempre la vamos a encontrar en la cara lateral, ¿sí?, de los ventrículos laterales, o lateroinferior, ¿sí? Bien, como estoy cortando en un corte axial y voy de anterior a posterior, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Esta estructura que estoy marcando va a ser la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Voy a agarrar la cabeza y agarraré la cola del núcleo caudado, ¿sí? O el comienzo de la cola, porque recordemos que también tiene forma de C. Entonces voy a agarrar una porción, no voy a agarrar el cuerpo, lo voy a perder en el corte, ¿sí? Y después agarraré una porción, ¿sí?, de la cola del núcleo caudado, que debería estar a este nivel. Y en la cabeza del núcleo caudado siempre la vamos a encontrar en la cara lateral inferior de los ventrículos laterales. Y la cola siempre la vamos a encontrar en el techo de la prolongación temporal de los ventrículos laterales. En los próximos cortes seguramente la vamos a ver, en este corte no la vemos porque estamos a nivel de la encrucijada, ¿sí? Muy bien, vemos más en la profundidad o con mejor definición la cisura lateral o cisura de Silvio, ¿sí? Acá también cisura lateral, cisura de Silvio, que va hacia la profundidad y termina en lo que se llama lóbulo de la ínsula. Esta es la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces, estos vasos que se ven acá dentro de la cisura lateral o de Silvio es la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos viendo el rodete del cuerpo calloso, ¿sí?, hacia atrás, y el surco longitudinal, o la cisura longitudinal también, hacia posterior, y esta región que estoy marcando, estamos ya en el lóbulo occipital, o sea, tenemos lóbulo temporal, lóbulo frontal, ¿sí?, con la cisura de Silvio, acá que se ve perfectamente, ¿sí?, lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿sí? Bien. Esta resonancia o este corte es muy parecido al anterior, ¿sí? Vamos a ver entonces el núcleo caudado. Acá tengo las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales que están algo colapsadas, ¿sí? Y el tálamo, ¿sí? El tálamo, ¿qué cavidad siempre vemos entre ambos tálamos? El tercer ventrículo, o sea que este es el tercer ventrículo. Acá veo tálamo, a este nivel, tálamo, tercer ventrículo, ¿sí?
Habíamos dicho que este era el septum pelúcido y este era el trígono. Entonces, entre los dos tálamos siempre está el tercer ventrículo. Estas fibras que estoy viendo yéndose a la cara superior del tálamo son las astas posteriores, ¿sí?, del trígono. Hacia el lateral, en esta no se ve tan bien, pero acá sí se ve muy bien. Hacia el lateral vamos a encontrar al núcleo lenticular, con sus dos porciones, ¿sí? El putamen, que siempre la vamos a ver más oscura, y el lobo pálido, ¿sí? Entonces, de un lado y del otro. Si volvemos a la tomografía, que es más difícil por ahí ubicarlo, vamos a encontrar ventrículos laterales, siempre caudado, la cabeza del caudado, ¿sí? El tálamo, de un lado, del otro, tercer ventrículo, y esta estructura en forma triangular es el núcleo lenticular, ¿sí? Bien, en esta región, y acá también se ve bastante bien, vamos a divisar estas fibras que son fibras blancas, que son fibras de proyección y que nosotros conocemos como cápsula interna, ¿sí? Entonces la cápsula interna tiene tres porciones. Una porción anterior, ¿sí?, que es el brazo anterior, una rodilla y una porción posterior. Entonces acá se ve muy bien el brazo anterior de la cápsula interna y la rodilla. Y hacia atrás, ¿sí?, la porción posterior o el brazo posterior de la cápsula interna. Recuerden que son fibras de proyección. Si este es el caudado y este triangular es el lenticular, por aquí va a pasar el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo posterior me va a separar este núcleo, que es el tálamo, del lenticular. Muy bien. El lenticular a la vez está, sobre todo el putamen, está separado de la corteza insular por un pequeño núcleo, ¿sí?, que está como elongado acá, de este lado y de este lado, que es el claustro o el antemuro. Y separado del claustro, a través de sustancia blanca, ¿sí?, que vamos a llamar cápsula externa, que son fibras de asociación. A la vez el claustro está separado de la corteza insular por otra sustancia blanca, o fibras también de asociación, que son la cápsula extrema. Entonces tenemos lenticular, putamen, cápsula externa, claustro o antemuro, y cápsula extrema y corteza de la ínsula. Lo que vemos acá calcificado es la glándula pineal. La glándula pineal, junto con la comisura venular, conforman lo que se llama epitálamo. De hecho, el epitálamo está ubicado a este nivel, o sea, está un poquito por arriba, ¿sí?, y por detrás del tálamo, que es este núcleo. Esta es la comisura intertalámica, ¿sí? Este es un corte sagital puro. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es el tercer ventrículo con la comisura intertalámica. El epitálamo está ubicado a este nivel. Entonces, como el corte pasa a ese nivel, vamos a ver la glándula pineal y la comisura venular. No vemos en este corte la comisura blanca posterior, que también estaría a ese nivel, ¿sí? Muy bien, seguimos viendo parte de la encrucijada y los plexos coroideos calcificados. Vamos a cortar un poquito más abajo, ¿sí? Bien, este corte es muy parecido al anterior, solamente que vamos a ver mejor, ¿sí?, la encrucijada. Pero seguimos viendo de anterior a posterior la rodilla del cuerpo calloso, las prolongaciones frontales, ¿sí?, de los ventrículos laterales con el septum pelúcido y el trígono, ¿sí?, o fornix, el tálamo con sus núcleos, ¿sí?, el tercer ventrículo que está colapsado, ¿sí?, y el rodete del cuerpo calloso. Los ventrículos laterales en su atrium o encrucijada. Bien al lateral o látero inferior a los ventrículos laterales vamos a tener la cabeza del caudado, ¿sí? Y acá es donde les dije que vamos a ver
la cola del caudado, es esta chiquitita que está acá arriba. Y sí, es donde comienza la cola del caudado, que después va a ir hacia abajo a buscar o hacer el techo de la prolongación temporal de los ventrículos laterales, que aún no la estamos viendo, ¿sí? Pero este núcleo gris chiquitito acá, por encima, ¿sí?, de los ventrículos o del atrio, que lo estamos viendo aquí, es la cola del caudado. El lenticular, ¿sí?, de forma triangular, putamen y lobo pálido, apenita se ve, ¿sí? Y la cápsula interna con su porción anterior, su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior. Y sus fibras retrolenticulares, ¿sí? Son estas. Se llaman retrolenticulares porque están por detrás del núcleo lenticular y van hacia el occipital a buscar la corteza visual, que está en la región occipital. Bueno, muy bien. En esta tomografía vemos lo mismo, ¿sí? Vemos el caudado a ambos lados de la prolongación de los ventrículos laterales. Bien, vemos el trígono, el septum pelúcido, el tercer ventrículo, acá se está aquí queriendo ver la comisura intertalámica, quiere decir que este es el tálamo de un lado, este es el otro tálamo, ¿sí? Y esto es el epitálamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la glándula pineal, ¿sí?, ahí calcificada. Se ve muy bien la cisura de Silvio, de un lado y del otro, con esos vasos pequeños que son las ramas de la arteria cerebral media, ¿sí? Y en la parte posterior estamos viendo ya, ¿sí?, lo que es el lóbulo occipital. Se ve muy poco acá la encrucijada ventricular, y a este nivel vamos a empezar a ver el vermis del cerebelo, porque estamos cortando a este nivel, este es el corte, ¿sí? Entonces algo del cerebelo vamos a empezar a ver, ¿sí? Generalmente comienza a verse el vermis del cerebelo y esta cisterna que después vamos a ver, que es la cisterna cuadrigeminal. Entonces, tálamo y en el centro siempre el tercer ventrículo. Vemos el caudado, la cabeza del caudado, el lenticular y el tálamo. Y la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Es muy difícil en esta tomografía ver el muro, antemuro y claustro, ¿sí? Así que tiene menos definición anatómica. Acá les puse un corte con todos los elementos que estamos nombrando, ¿sí? Sobre todo el atrio. Bueno, justo sale mi cara, vamos a sacar esto. Bueno, vamos al próximo corte. Sí, es un corte muy parecido, ¿sí?, más o menos al mismo nivel, ¿sí? Simplemente es para mostrarles la cisura calcarina a nivel del lóbulo occipital, donde está el área de la visión, ¿sí? Entonces, cisura de Silvio o cisura lateral, y a este nivel la división en lo que va a ser lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿sí? Bien, los núcleos que ya hemos marcado, y acá sí se ve mejor la cápsula interna, ¿sí? El brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Y las fibras retrolenticulares. Muy bien, acá lo que les estoy marcando en este corte es el lóbulo temporal, ¿sí? Todo esto que está pintado de azul es lóbulo temporal, y aquí hacia atrás es el lóbulo occipital, ¿sí? Con la cisura calcarina que está señalada. Los núcleos son los mismos que seguimos viendo porque el corte no ha cambiado tanto, ha bajado apenas unos milímetros, ¿sí? Entonces seguimos viendo los ventrículos laterales, la prolongación frontal con el septum pellucidum que se ve muy bien, y el trígono, los núcleos caudados, la cabeza del caudado, el lenticular, ¿sí?, en forma triangular, ¿sí?, y el tálamo. El tálamo y el tercer ventrículo. Este es el rodete del cuerpo calloso y el atrio.
Muy bien. Esta es una aclaración para mostrarles justamente el epitálamo, ¿sí? Voy a sacar esto. El epitálamo, que les dije que estaba, este es un corte sagital, que les dije que estaba hacia arriba y hacia atrás del tálamo, y estaba conformado por la glándula pineal, el trígono avenular, que tiene los núcleos avenulares, y las estrías medulares, ¿sí? Este corte es el que venimos viendo, nada más que es un poquito más inferior, donde veo tálamo, tercer ventrículo, ¿sí? Y aquí la glándula pineal y la comisura avenular, o sea, el epitálamo, ¿sí? Esta cisterna es la cisterna cuadrigeminal, porque estaríamos más o menos a este nivel. Seguimos viendo el núcleo lenticular con putamen y lobo pálido, el caudado, la cabeza del caudado a ambos lados de la prolongación frontal de los ventrículos laterales, ¿sí? Y aquí, sí, seguimos viendo el atrium, y en el próximo corte vamos a ver mejor, pero a este nivel está la cola del caudado, ¿sí? Cisura de Silvio, que se ve muy bien, lóbulo temporal, lóbulo occipital. ¿Sí? Bien, acá en estos cortes son cortes más focalizados en la región del epitálamo. Lo que está marcado con verde es la glándula pineal, ¿sí? Lo que está marcado con rojo la comisura avenular. Y acá la glándula pineal en esta tomografía calcificada. Bien, si cortamos un poquito más abajo, ya vamos a ver que el tálamo está como más desdibujado, ¿no es cierto? Y que ya empezamos a ver, a ver esa forma que tiene el mesencéfalo, porque estamos cortando más abajo, más inferior, me quedó justo esto en el medio, donde vamos a agarrar ya la parte superior del mesencéfalo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es lo que está por debajo del tálamo, que es justamente el hipotálamo en esta región. Fíjense, este es el mesencéfalo, estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿sí? A este nivel se ve mejor la carita del Mickey Mouse, ¿sí? Con las orejas de Mickey Mouse, ¿sí? Y lo que es la calota del mesencéfalo y el pie del mesencéfalo. Pero es un corte bien alto del mesencéfalo, por lo cual vamos a ver parte del hipotálamo. A ver, acá se ve mejor, ¿sí? Acá está mejor dibujada, es un corte un poquito más inferior, donde vemos bien el pie del mesencéfalo, la parte de la calota del mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos, en este caso serán los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿sí? El acueducto del surgio mesencefálico, la cisterna cuadrigeminal, y esta región que va a corresponder, ¿sí?, al tercer ventrículo. Pero nosotros sabemos que el piso del tercer ventrículo está conformado por el hipotálamo, por elementos que conforman el hipotálamo. En este caso estamos viendo los cuerpos mamilares, ¿sí?, el túber, la región del túber, y el quiasma óptico. A este nivel se ve mejor, ¿sí? Tercer ventrículo, cuerpos mamilares, región tuberosa del hipotálamo, ¿sí?, y quiasma óptico, mesencéfalo. Entonces, ¿qué estamos viendo? El vermis del cerebelo. Pues ya estamos cortando un poquito más abajo, vemos mesencéfalo, vemos cerebelo, cisternas, ¿sí?, cisterna cuadrigeminal, y lóbulo temporal. Fíjense que todo esto es lóbulo temporal. Y lóbulo frontal, la cara inferior del lóbulo frontal. Los cortes son de superior e inferior. Bien, esta es la resonancia y esta es la tomografía, que se ve bastante bien también. Entonces, lo que les contaba del hipotálamo, si nosotros vamos a un corte sagital, sabemos que esta es la región hipotalámica, sabemos que este es el quiasma óptico, que tiene una región preóptica, supraóptica, una región infundibular y una región mamilar.
Bueno, justamente el corte está pasando a este nivel, el corte que estamos viendo. Por eso vamos a ver parte superior del mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos superiores y todos estos elementos que forman parte del hipotálamo. Entonces, si mi corte está pasando por acá, ese corte axial es este, ¿sí? Donde veo el mesencéfalo, la fosa interpeduncular con la cisterna interpeduncular, los tubérculos mamilares marcados de rojo, este es en el corte sagital y este es en el corte axial, lo marcado de verde, que es la región del túber, ¿sí? Y lo que está marcado con flecha blanca, que es el quiasma óptico. Entonces, esta es una tomografía, esta es una resonancia, un corte axial ponderado ante 1, pero este es un corte axial ponderado ante 2, porque vemos los líquidos blancos, ¿sí? Para diferenciarlos. Entonces lo que es blanco a este nivel es líquido. Entonces este es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. De hecho, es el receso anterior del tercer ventrículo. Ustedes saben que toda esta región es tercer ventrículo y tenía un receso anterior y un receso posterior. Muy bien. Este receso anterior es esta región que estamos viendo. Entonces este es el tercer ventrículo, toda esta región es hipotalámica, ¿sí? Y hacia atrás tenemos el mesencéfalo, ¿sí? Con el pie del mesencéfalo y los tubérculos cuadrigéminos, en este caso como el corte es a este nivel, serán los tubérculos cuadrigéminos superiores, que son estos, el acueducto de Silvio, ¿sí? El único corte sagital donde veo el acueducto de Silvio es el corte sagital puro, ¿sí? Bien central, pasa bien por la línea media. Y hacia atrás esta cisterna, que es la cisterna cuadrigeminal, que de hecho es esta. Y comenzamos a ver parte del cerebelo. Bien, el corte está hecho a este nivel, así que vemos lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo frontal, cisura de Silvio. Resonancia y tomografía. Muy bien. Un poquito más abajo vemos ya corte mesencefálico, mucho más abajo, ¿sí? Y vemos los tubérculos cuadrigéminos inferiores, seguimos viendo la cisterna cuadrigeminal, comenzamos a ver un poco más de cerebelo, ¿sí? Lóbulo occipital, lóbulo temporal, y acá estoy viendo la prolongación temporal, ¿sí? De los ventrículos laterales, ¿sí? Vamos a ver. Bien, sí, prolongación temporal, ¿sí? De los ventrículos laterales. Bien, cisterna interpeduncular, ¿sí? Y acá estamos viendo ya parte de la región, vamos a comenzar a ver, acá vemos quiasma y el túber, pero vamos a empezar a ver en los próximos cortes, sobre todo en lo que es tomografía, la región celar, ¿sí? O lo que llamamos región del seno cavernoso. Eso lo vamos a ver en cortes más inferiores. Pero recuerden que esta cisterna es la cisterna interpeduncular. Bien, acá estamos en un corte parecido, ¿sí? Casi al mismo nivel, donde vemos mesencéfalo, vemos mucho más, ¿sí? Cerebelo, lóbulo temporal, y esto que vemos acá más hipodenso, ¿sí? Es la prolongación temporal de los ventrículos laterales y lóbulo frontal. Muy bien. Toda esta región, ¿sí? Es la región, como estamos cortando un poquito más abajo, a este nivel, ¿sí? Vamos a seguir viendo protuberancia, cisterna pontina, este puntito que está acá es la arteria basilar que camina en el surco, ¿sí? De la protuberancia, hacia atrás cerebelo, vemos los dos lóbulos de cerebelos del vermis, ¿sí? Y esta región que está por encima, ¿sí? de este hueso, que es el hueso esfenoidal, la cara superior del hueso esfenoidal, que es la región celar, ¿sí? O la región de la silla turca, donde se encuentra la glándula hipófisis. Muy bien, entonces, esta es una tomografía y esta es una resonancia.
es lo mismo que marcamos, ¿sí? Puente, ¿sí? Pedúnculos cerebelosos superiores, porque es un corte más bien superior, pero acá se pueden distinguir muy bien las fibras transversales, que tenían fibras pontinas transversales que habíamos visto cuando habíamos estudiado configuración interna de puentes, ¿sí? Y cisterna interpeduncular, porque ya estamos dejando la cisterna interpeduncular y es la cisterna pontina, ¿sí? Y a este nivel el quiasma. Estará el quiasma óptico, fíjense cómo está saliendo el nervio óptico de un lado y del otro lado de la órbita, ¿sí? ¿Por dónde salen? Por el agujero óptico, acá lo ven. Esto es el nervio óptico, de un lado del otro se van a cruzar, algunas de sus fibras nasales se van a cruzar justamente de un lado y del otro y van a formar lo que llama el quiasma óptico, ¿sí? Que vamos a ver si en los cortes inferiores los vemos mejor, justamente a este nivel, ¿sí? Se forma el quiasma óptico, esta es la región celar, ¿sí? O región del seno cavernoso, y acá tenemos como el corte es bien inferior, estamos cortando protuberancia, ¿sí? Esto es el puente, los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? A este nivel podrían estar los colículos faciales, esto ya es cuarto ventrículo que separa el puente y hacia atrás el cerebelo, donde vemos lóbulos cerebelosos y vermis, y lóbulo temporal. Corte en resonancia y corte axial en tomografía. Fíjense qué bien que se ve el nervio óptico, ¿sí? Saliendo por el agujero óptico. Esto que ven acá, más hipodenso, ¿sí? Justamente es el cuerpo del efenoides, que después vamos a ver cuando veamos endocráneo, que está neumatizado, en senos. Entonces todo lo que está neumatizado quiere decir que tiene aire, por eso lo vemos así. Bien, y todo esto que vemos, que nosotros ya conocemos, que es la fosa posterior, ¿sí? Donde vemos la protuberancia, saliendo de la protuberancia pares que se van al conducto auditivo interno, que parecerán, serán el 7 bis y el 8, ¿sí? Que entonces vamos más o menos a nivel del surco bulbo protuberancial, es un corte un poquito más bajo, pero es protuberancia. Cuarto ventrículo separando puente de vermis cerebeloso. Cisterna pontina, con ahí la arteria, este puntito más hiperdenso que ven es la arteria basilar, ¿sí? La cisterna pontina y la cisterna ponto-cerebelosa que va al famoso ángulo ponto de puente cerebeloso, ¿sí? Este es el ángulo ponto-cerebeloso donde se alojan justamente el par 7 y 8 antes de entrar al conducto o de pasar por el conducto auditivo interno. Muy bien, acá terminamos con los cortes axiales, vamos a ver el tiempo que nos alcance para ver los cortes coronales. Vamos a cortar de anterior a posterior, ¿sí? Y este corte, que es un corte bien anterior, donde de hecho hasta podemos ver las órbitas con los músculos intraoculares, ¿sí? Intraorbitarios, perdón. Entonces, este corte es un corte bien, todavía no llegamos, ¿sí? A agarrar en el corte o a cortar el cuerpo calloso, pero sí sus prolongaciones, ¿sí? Su porción anterior que se llama forceps minor. Si cortamos un poquito atrás, más atrás, vamos a agarrar o vamos a obtener en el corte, ¿sí? Ya parte de los ventrículos laterales, cuerpo calloso y algunos núcleos. Quiere decir que este corte estará a este nivel, más posterior, ¿sí? Más posterior, a este nivel. ¿Por qué? Porque ya estoy agarrando una estructura, ¿sí? Que no veía en el corte anterior, que es una cavidad, justamente, que es el ventrículo lateral, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Entonces, resonancia en T1, resonancia en T2, donde los líquidos los veo blanco, por eso esta cavidad es el ventrículo lateral, la prolongación frontal, el septum pellucidum, ¿sí? Y esta sustancia blanca
comisural, que es el cuerpo calloso. Será la rodilla del cuerpo calloso y el forceps minor. Rodilla del cuerpo calloso. Ya estoy cortando un núcleo que dije que habíamos dicho que era siempre, lo íbamos a ver en la cara lateral e inferior de los ventrículos laterales, y es el caudado. Como el corte es bien anterior, será la cabeza del caudado, ¿sí? Bien, entonces veo cabezas del caudado, y por el momento veo lóbulo frontal, ¿sí? Y esta cisura, que es la cisura lateral. Si recuerden, estamos en los cortes coronales. Fíjense las arterias, cómo van por ahí. En realidad es la arteria que está dando ramas, es la arteria cerebral media que está dando sus ramas. Entonces, ustedes saben que la cisura lateral o de cilio separa el lóbulo frontal de lo que es el lóbulo temporal, de hecho apoyado en la fosa media, a este nivel, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vemos acá? Vemos el hueso esfenoides con el seno esfenoidal, con la silla turca y la glándula hipofisaria. A este nivel, en el que es un corte parecido, nada más que es un preparado, ¿sí? Vemos el cuerpo calloso, falta el otro, por supuesto el otro hemisferio. Tengo el ventrículo lateral, la prolongación frontal, el caudado uniéndose con algunas fibras hacia el lenticular, ¿sí? Para formar el cuerpo estriado. Muy bien, este es un corte que se llama anterocapsular, porque vamos a ver, está a este nivel, ¿sí? Anterocapsular, porque lo que vamos a ver es la cápsula interna en su brazo anterior. O sea que estamos cortando un poco más atrás, y estamos viendo, seguimos viendo, ¿sí? Lóbulo frontal con la cisura de Silvio, lóbulo temporal, y vemos el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el trígono, la otra estructura comisural, siempre a ambos lados, y en la cara lateral inferior del cuerpo, de los ventrículos laterales, el caudado. ¿Sí? La cabeza del caudado, mi corte es todavía bastante anterior, ¿sí? Separándolo de esta estructura triangular, de este núcleo subcortical triangular, que es el lenticular, se encuentra este brazo de sustancia blanca, fibras de proyección, que es el brazo de la cápsula interna. ¿Cuál? El corte es anterior, el brazo es el brazo anterior de la cápsula interna. Acá lo tengo lo mismo, caudado, lenticular, computamen y parte del lobo pálido, y la cápsula interna. El brazo anterior, y en este preparado vemos la comisura blanca anterior. ¿Sí? Bien. Resonancia en T1, caudado, cabeza del caudado, cápsula interna, brazo anterior, lenticular, ¿sí? Acá muy finito se ve el antemuro, podemos distinguir la cápsula externa, el antemuro y la cápsula extrema, ¿sí? Lóbulo temporal, ¿sí? Apoyado en la fosa temporal media, y esto que vemos acá, ya vamos a ver que vamos a empezar a ver el quiasma óptico con el tercer ventrículo, seguramente en el próximo corte. Estamos viendo estructuras del hipotálamo, ¿sí? Bien, seguimos viendo lenticular, globo pálido, hipotálamo, caudado, cabeza del caudado, prolongación frontal de los ventrículos laterales, septum y trígono. ¿Qué estoy viendo acá? Tercer ventrículo, ¿sí? La parte anterior del tercer ventrículo, y acá apenas se logra divisar, como en este corte, ¿sí? El agujero de Monro, ¿sí? Del lado derecho. Sí, acuérdense que los ventrículos laterales se comunicaban con el tercer ventrículo por los agujeros interventriculares o de Monro. Entonces esta estructura bien medial es el tercer ventrículo. Vamos a ver que en el próximo corte ya tenemos que empezar a ver ese núcleo que está a ambos lados del tercer ventrículo, que es el tálamo, ¿sí? Bien, este es el corte correspondiente a esas resonancias, cisura de Silvio, lóbulo de la ínsula o corteza de la ínsula. Acá se ve bien el antemuro o el claustro, cápsula extrema, cápsula externa,
lenticular en forma triangular con putamen y las dos porciones del globo pálido. Caudado, ¿sí? Todavía podemos decir que estamos viendo la cabeza del caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. La cápsula interna tenía un brazo anterior, una rodilla, ¿sí? y un brazo posterior. A este nivel vemos el brazo anterior llegando a la rodilla, ¿sí? A la rodilla de la cápsula interna. Por eso el corte, ¿sí? Se llama genículo capsular, porque está a nivel del geni de la rodilla, ¿sí? En el próximo corte ya empezamos a ver tercer ventrículo, y habíamos dicho que ya habíamos visto estructuras que formaban el hipotálamo, así que vamos a ir un poquito cortando más atrás, y seguramente va a aparecer el núcleo del tálamo, ¿sí? Bien, a este nivel está el tálamo, este es el núcleo talámico, de un lado, del otro, tercer ventrículo, ¿sí? A este nivel, ventrículos laterales, trígono y caudado. Ahora ya estoy cortando a este nivel, la cabeza del caudado quedó acá adelante. Justo se pone esto, bueno, la cabeza del caudado quedó por delante, estoy cortando cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Así que estoy cortando el cuerpo del caudado. Bien, entonces esta estructura a ambos lados, siempre de los ventrículos laterales, va a ser el caudado, pero no va a ser la cabeza, el corte es más posterior, de hecho estoy viendo tálamo, tercer ventrículo, estructuras más posteriores en los cortes, que fui viendo desde el principio, así que este es el cuerpo del caudado, ¿sí? Cuando veo el tálamo y el tercer ventrículo. Veo el lenticular con el putamen y el lobo pálido, y sigo viendo esta estructura blanca, estas fibras de proyección que me separan estos núcleos, ¿sí? Subcorticales, que es justamente el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? ¿Por qué posterior? Porque sé que el brazo posterior, como vimos en los axiales, separa el caudado, separa el tálamo del lenticular, ¿sí? Así que este es el brazo posterior. Tal vez en esta se divise mejor, ¿sí? Brazo posterior de la cápsula interna, separando el tálamo del lenticular. Acá lo vemos bien. Tálamo, todo esto es tálamo con núcleos talámicos. Ustedes saben que el tálamo tiene una estructura laminar de sustancia blanca que divide a sus núcleos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces este es el tálamo y esta es la cápsula interna en su brazo posterior, separándolo del lenticular. Este es el lenticular, putamen, lobo pálido y antemuro, ¿sí? Y me quedó el caudado siempre en la cara lateral o inferior de los ventrículos laterales, pero que va a ser el cuerpo del caudado a este nivel. ¿Qué estamos empezando a ver? A ver si se vio en el corte anterior y nos lo pasamos. Bien, habíamos dicho que el corte es coronal, así que se corta a este nivel. Entonces yo de los ventrículos laterales voy a ver la prolongación frontal o cuerpo, pero el ventrículo lateral después tenía una prolongación occipital y una temporal. De hecho estoy agarrando la prolongación temporal, ¿sí? ¿Qué es esta? Esta es la prolongación temporal de los ventrículos laterales. En esta resonancia no se ve mucho, está colapsado, pero acá sí podemos llegar a ver una partecita. Sí, es la prolongación temporal de los ventrículos laterales, ¿sí? Bien, y acá en el preparado lo vemos a este nivel, ¿sí? Entonces, recuerden que este es el lóbulo temporal, que esta es la cara externa del lóbulo temporal, la cara inferior y la cara interna del lóbulo temporal, donde vamos a ubicar una corteza que la vamos a ver, que acá ya se está comenzando a ver, acá se ve como el uncus, la parte más anterior de esa corteza, que es el hipocampo, ¿sí? Entonces, en el próximo corte sí vamos a divisar bien lo que es el asta temporal, los ventrículos laterales y el hipocampo. Esta estructura que ven acá como bullonadita, que en realidad tiene forma de caballito de mar, por eso se llama hipocampo, es la corteza hipocampal, y es siempre el piso
de los ventrículos laterales. Siempre lo vamos a encontrar en el piso. Y en su techo, ¿quién venía? Lo que veníamos hablando antes, la cola del caudado, ¿sí? Entonces el techo de la prolongación temporal de los ventrículos laterales es la cola del caudado. Y el piso sí es esta corteza que es el hipocampo. Recuerden que el hipocampo, las eferencias del hipocampo forman las fimbrias, y las fimbrias van a formar los pilares posteriores de esta estructura, que es el trígono. Así que ahora nosotros estuvimos cortando justamente el cuerpo del trígono en todos estos cortes, y vamos a ver acá apenitas podemos divisar uno de los pilares posteriores del trígono, ¿sí? Bien, ponderado ante 1, ponderado ante 2, ¿sí? Porque los líquidos son blancos, entonces esta es la prolongación temporal del ventrículo lateral. Esto será ya cuerpo de los ventrículos laterales. Seguimos viendo el cuerpo del caudado, el lenticular, el tálamo, con el tercer ventrículo y la comisura intertalámica, ¿sí? Tálamo, acá se ve bien, tercer ventrículo, comisura intertalámica, caudado, cuerpo, ventrículos laterales, trígono, ¿sí? Y a este nivel, prolongación temporal de los ventrículos laterales con corteza hipocampal. Esto es lo mismo, nada más que en un corte. Fíjense qué bien que se ve el hipocampo y esta cavidad, que es la prolongación temporal de los ventrículos laterales, que incluso tiene plexo coroideo, ¿sí? Lenticular, tálamo, cápsula interna, brazo posterior, que me separaba el tálamo del lenticular. Este es un corte más posterior, es tan posterior que estoy agarrando parte del mesencéfalo, ¿sí? Que está ingresando hacia el diencéfalo. Estamos entonces, en este corte posterior tengo siempre lóbulo temporal, cisura de Silvio, lóbulo frontal, cuerpo calloso, ¿sí? Ventrículos laterales, cuerpo de los ventrículos laterales, acá chiquitito veo el cuerpo del caudado y tálamo, ¿sí? ¿Lo ven al tálamo? Tercer ventrículo, acá estará lo que llamamos subtálamo, ¿sí? Y llegando a los pedúnculos cerebrales, ¿sí? o lo que es mesencéfalo. Esto es protuberancia, ¿sí? A ver si lo vemos acá. Tálamo, tercer ventrículo, trígono, ¿sí? Y ventrículos laterales. Prolongación temporal de los ventrículos laterales con su piso, que es el hipocampo. Acá saliendo las fimbrias del hipocampo. Acá se ven bien, ¿sí? Esto es lo mismo. Fíjense qué bien que se ve en la prolongación temporal del ventrículo lateral, el piso, que es el hipocampo, y el techo, que es la cola del caudado, ¿sí? Ahora bien, a este nivel lenticular me ha quedado poco, ¿no es cierto? Yo les mostré mucho el tálamo, el cuerpo del caudado, miren lo que me quedó de lenticular, muy poquito ahí de putamen, ¿sí? Apenas, por eso se llama este corte retrolenticular, ¿sí? Entonces es cápsula interna, sí, pero porción retrolenticular. Fíjense los núcleos, el tálamo con sus núcleos talámicos, y esta región que es la región del subtálamo. Bien posterior estoy acá, tan posterior que ya estoy viendo el piso del cuarto ventrículo. Esto ya los conocemos cuando estudiamos troncos, ¿sí? Entonces vemos cisura de Silvio, cisura interhemisférica, cuerpo calloso, ventrículos laterales, ¿sí? Tálamo de un lado, tálamo del otro, ¿sí? Y tercer ventrículo. Mesencéfalo, ¿sí? Y acá apenitas quedó algo del núcleo lenticular, así que cápsula interna, porción retrolenticular, ¿sí? Bien, si esto es mesencéfalo, este es el corte nada más de esta porción, ¿sí? Mostrando el piso del mesencéfalo, perdón, del cuarto ventrículo, disculpen, ¿sí? Mostrando mesencéfalo, protuberancia, pedúnculos cerebelosos medios, yendo hacia
el cerebelo y bulbo, ¿sí? Muy bien, este es un corte bien posterior. De hecho, ya estoy a nivel de las encrucijadas, ¿sí? De los ventrículos laterales. Y esto que veo acá del cuerpo calloso, como es tan posterior, será el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Y lo que veo de sustancia blanca a este nivel será el forceps major, ¿sí? Bien, entonces fíjense la forma del atrio o de los ventrículos, la encrucijada de los ventrículos laterales, ¿sí? Cisura de Silvio de ambos lados, temporal, y en el próximo corte seguramente veremos más occipital, ¿sí? Bien, a este nivel estamos viendo la tienda del cerebelo, el cuarto ventrículo en forma romboidal, pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Y cerebelo, llegando al cerebelo, ¿no? Pedúnculos cerebelosos superiores, medios, y los inferiores que muy bien no lo vemos, ¿sí? Pero esto es cuarto ventrículo, y esto que vemos acá, parte del vermis, ¿sí? Muy bien. Estamos bien posterior, así que por aquí tendría que ir apareciendo la glándula pineal. Vamos a ver el próximo. Este es un corte más claro de lo que es la encrucijada ventricular, bien posterior, ¿sí? A este nivel ya no tengo lóbulo frontal, ¿sí? Porque estoy cortando bien por acá atrás. Entonces yo tengo lóbulo temporal, cisura de Silvio con la arteria cerebral media, ¿sí? Perdón, lóbulo parietal, discúlpenme, lóbulo parietal, cisura de Silvio y lóbulo temporal, encrucijada ventricular y rodete del cuerpo calloso, ¿sí? De hecho vemos cuarto ventrículo, ¿sí? Esta es la cisterna, está por encima del cerebelo, la cisterna cuadrigeminal o ambiens. Y esta es una resonancia ponderada ante 2, porque los líquidos los veo blancos, ¿sí? Muy bien. Corte de la encrucijada, la cara lateral de la encrucijada, perdón, sí, la cara lateral de la encrucijada tiene lo que se llama tapetum, que es la parte del cuerpo calloso, y las radiaciones ópticas, que vienen a este nivel y van a ir hacia atrás en busca de la corteza occipital, donde está el área visual, la cara interna. ¿Sí? Este es un corte posterior al cuerpo calloso, quiere decir que ya no agarramos más cuerpo calloso, pero sí que estoy agarrando la prolongación occipital, ¿sí? Del ventrículo lateral. Bien, hasta ahora venía agarrando la prolongación, ¿sí? Temporal, ¿sí? Prolongación temporal de los ventrículos laterales, después agarré el atrio, más atrás, o la encrucijada, y a este nivel directamente estoy bien posterior en el lóbulo occipital, ¿sí? Agarrando, o en el corte, ¿sí? Cortando a nivel de la prolongación occipital de los ventrículos laterales. De hecho veo toda la cara posterior del cerebelo. Bueno, muy bien. Ahí terminamos con los cortes coronales. Hacemos los cortes sagitales y termina la clase, ¿sí? Recuerden siempre que el corte que está en línea media es el corte sagital puro. ¿Y cómo lo reconozco? Porque tengo que ver el acueducto de Silvio o el acueducto mesencefálico. Si yo en un corte sagital veo el acueducto mesencefálico que comunicaba lo que es el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, quiere decir que ese es un corte puro sagital, bien medial, ¿sí? ¿Qué estructuras vamos a reconocer? Y bueno, ya sabemos que este es el lóbulo frontal, ¿sí? Que aquí encontramos el lóbulo occipital, ¿sí? Temporal, perdón, me olvidé, el lóbulo frontal, la cisura que separa el lóbulo frontal del temporal, la cisura central, y después, hacia atrás, separada por la cisura parieto-occipital, el lóbulo occipital. Vemos el cuerpo calloso en toda su extensión, ¿sí?
esa fibra comisural que tenía un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, y vemos esa estructura también en forma de C, que es el ventrículo lateral. En este caso lo estamos viendo a través de la membrana medial que lo separaba de un lado al ventrículo lateral izquierdo del derecho, que era el septum pelúcido. ¿Sí? Entonces ese septum pelúcido deja ver la prolongación frontal, el cuerpo, ¿sí? Del ventrículo lateral. Me estaría faltando, como es un corte muy medial, no lo veo, la prolongación occipital, sí, por supuesto temporal no la voy a ver, porque es un corte medio-medio. ¿Sí? Esto que veo acá, ¿sí? También es esa fibra comisural que veníamos viendo en los cortes coronales, que es el trígono, sí, que venía, acuérdense que nacía de ambos lados, a ambos lados del lóbulo temporal, de la corteza del hipocampo, ¿sí? Entonces el trígono lo vemos acá, esta cavidad que vemos toda pintada de blanco, porque es una resonancia ponderada entre 2 y los líquidos se ven blancos, es el tercer ventrículo. A través del tercer ventrículo podemos ver el tálamo, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Y esta comisura, que es la comisura intertalámica. Bien, acá vemos el túber, este es el hueso esfenoidal pneumatizado, ¿sí? Con el seno esfenoidal, y aquí la famosa silla turca alojando a la glándula hipofisaria, ¿sí? Entonces, tercer ventrículo con su receso anterior, formado, que teníamos como piso el quiasma óptico, el túber, ¿sí? Que va hacia la glándula hipofisaria, y los cuerpos mamilares, ¿sí? Y hacia atrás tenemos el mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, el acueducto de Silvio y el techo del mesencéfalo formado por los tubérculos cuadrigémenos superiores e inferiores. El epitálamo, que habíamos hablado, que estaba formado por la glándula pineal, ¿sí? Que en este caso no está muy visible, a ver aquí, no, que se ven las comisuras avenulares y la glándula pineal, que no está en el corte, ¿sí? No quiere decir que no esté. Bien. Tubérculos cuadrigéminos con cisterna cuadrigeminal. Acuérdense que las cisternas son espacios subaracnoides, nada más, ¿sí? Cisterna interpeduncular, cisterna pontina, alojando ahí en el surco del puente a esta arteria, que es la arteria basilar. Cuarto ventrículo, ¿sí? Acueducto de Silvio, cerebelo y cisterna magna. Antes, ¿sí? Si esta cisterna magna, aquí tenemos región de médula oblonga o bulbo, ¿sí? Entonces, entre el cerebelo y la médula oblonga, la cisterna magna, ¿sí? Y el agujero magno. Muy bien, todo eso vemos en los cortes, ¿sí? Sagitales. Acá podemos ver la comisura blanca anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico, la región del túber, los cuerpos mamilares, ¿sí? Que estuvimos marcando. Vamos a cortar ahora de medial hacia lateral, ¿sí? De medial tenemos que ir hacia lateral para ver esas estructuras, ¿sí? Y bueno, yo les puse acá para ver más o menos a qué nivel está pasando ese corte. De medial vamos a lateral, o sea que vamos a ver esta estructura, que es una cavidad, que es el ventrículo lateral, pero vamos a empezar a ver algunos núcleos, ¿sí? Los más mediales, en este caso tenemos que ver tálamo, porque es el núcleo que está medial. Aquí teníamos el tercer ventrículo, y vamos a ver parte del caudado, ¿sí? Lo que no vamos a ver es el lenticular, porque todavía el corte no es muy lateral. De hecho, este es el preparado, donde vemos cuerpo calloso, rodilla, ¿sí? Pico, cuerpo y rodete, ventrículo lateral, una parte del ventrículo lateral. Ustedes saben que los ventrículos laterales, sus prolongaciones frontales son mediales, pero sus prolongaciones occipitales temporales se van hacia los laterales, así que no las vamos a ver, pero esto es la prolongación frontal y el cuerpo de los ventrículos laterales. Después vemos esa estructura que les dije que seguro vamos a ver, ese núcleo, ¿sí? Que es el tálamo, que lo vemos aquí, el tálamo, y este núcleo hacia adelante que cortamos, que es la cabeza del caudado, ¿sí? Cabeza del caudado. Entonces, tálamo, en esta resonancia entre dos
parte del caudado, ¿sí? Cabeza sería el caudado, mesencéfalo, protuberancia, estamos cortando, ¿sí? Ventrículo lateral, cuerpo calloso, ¿sí? Rodilla, cuerpo y rodete. ¿Estamos? Y esto que vemos acá, penitas, que está pasando por ahí, es el trígono, el brazo posterior del trígono. Esto es lo mismo, ¿sí? Nada más que ponderado en T1, vemos los líquidos negros, entonces, o cavidades, ¿no? Que tienen líquidos cefalorraquídeos, vemos el ventrículo lateral, el cuerpo calloso, la cabeza del caudado, de hecho está pasando el corte por la cabeza, y está pasando por el tálamo, ¿sí? Y también está cortando esta sustancia blanca, ¿sí? Apenita que se ve acá, que es parte de la cápsula interna. En el próximo corte seguramente lo vamos a ver mejor. Vamos a cortar un poquito más lateral, donde vamos a pasar por la cápsula interna, por parte del caudado también, ¿sí? Vamos a ver tálamo, ¿sí? Así que, y un poquito de lenticular. El corte sería este, el preparado, ¿sí? Fíjense, caudado, ¿sí? Cabeza y cuerpo del caudado, cabeza y cuerpo del caudado. Tálamo, que es ese núcleo medial, ¿sí? Un poco más por detrás de estos núcleos que estamos nombrando. Y todas estas fibras blancas, ¿sí? Que se ven proyectándose hacia la corteza o desde la corteza, que es la cápsula interna, y esta, ¿sí? Es la corona radiata. Entonces fíjense cómo veo la cápsula interna. Esta será la rodilla, este será el brazo anterior. ¿Por qué? Porque este núcleo que estoy comenzando a ver, que empiezo a agarrar en este corte, que es más lateral, es el lenticular. Entonces, caudado separado del lenticular con el brazo anterior de la cápsula interna, rodilla, y este que es el tálamo, ¿sí? Que tendría que estar separado aquí por el brazo posterior. Vamos a ver en el próximo corte, pero este es el tálamo. Fíjense cómo veo otras partes del ventrículo lateral, ¿sí? Veía el frontal, la pronunciación frontal, el cuerpo y la encrucijada, porque me voy más lateral, de hecho está pasando por la encrucijada, ¿sí? Veo la encrucijada y la prolongación temporal, ¿sí? De ese ventrículo lateral, ¿sí? Cuyo piso era la corteza del hipocampus y el únculo, la parte anterior del hipocampus con el núcleo amigdalino, ¿sí? Entonces, esta es la prolongación temporal del ventrículo lateral, el atrio, ¿sí? Y en este corte no veo mucho, ¿sí? El cuerpo y el asta frontal, pero lo veo así, ¿sí? Entonces acá veo ventrículo lateral, prolongación frontal, cuerpo, atrio, ¿sí? Y apenas estoy viendo la prolongación temporal del ventrículo lateral. De hecho, estoy viendo pedúnculos cerebrales, cerebelosos medios, yendo hacia el cerebelo. Es un corte más lateral, ¿sí? Del anterior. Y vemos el caudado, sí, vemos la cabeza y el cuerpo del caudado, el tálamo, y estos núcleos que están apareciendo aquí, que son parte del lenticular, ¿sí? Bien, en esta ponderante 1, caudado, cabeza, cuerpo, tálamo, apareciendo apenas el lenticular, y esto que dijimos que era cápsula interna, ¿sí? Vamos a cortar más lateralmente. Si corto más lateralmente ya dejo de ver estas estructuras mediales y me voy a ver ese núcleo triangular que era ubicado tridimensionalmente hacia lateral, ¿sí? Y que es el núcleo lenticular con el putamen y el lobo pálido, ¿sí? Y voy a ver justamente la prolongación temporal, porque me voy hacia lateral, del ventrículo lateral, que es esta, ¿sí? Con su piso, que va a ser la corteza del hipocampo, y con su techo acá tendría que venir la cola del caudado. Acuérdense que siempre por la parte superior de los ventrículos laterales, de la prolongación temporal, en el techo está la cola del caudado, ese núcleo en forma de C. ¿Sí? Hasta ahora vimos, en los otros cortes vimos la cabeza, el cuerpo, bueno, ahora me toca ver la cola, ¿sí? En el techo justamente de esa prolongación temporal del ventrículo lateral. Y este núcleo, que ahora lo veo muy bien, ¿sí? Que es el núcleo lenticular. Todo esto es sustancia blanca, ¿sí?
serán fibras también de asociación y parte de corona radiata, ¿sí? Y acá en esta resonancia, entre 1 y entre 2, veo justamente el núcleo lenticular, a este nivel, lenticular, la prolongación temporal, porque estoy bien temporal, bien lateral, del ventrículo lateral con la corteza del hipocampo, ¿sí? En el próximo corte voy a cortar este nivel y voy a ver ínsula. Acá todavía no estoy viendo, ¿sí?, el lóbulo de la ínsula. Estoy cortando antes. Vamos al próximo, donde vemos cómo comienza el corte y cómo vemos acá el lóbulo de la ínsula. Ustedes recuerden que si abrían la cisura de Silvio, separaban los dos labios, superior e inferior de la cisura de Silvio, en el fondo estaba ese lóbulo que lo veníamos marcando, ¿sí?, que era el lóbulo de la ínsula. Está en el fondo de la cisura de Silvio. Es este. Estas son los surcos, perdón, del lóbulo de la ínsula. Y este es el lóbulo temporal. De hecho, esta arteria que va por esta cisura, que es la cisura de Silvio, es la arteria cerebral media, ¿sí? Lóbulo temporal, ¿sí?, a este nivel. Ya no veo la prolongación temporal del ventrículo lateral porque quedó más interna, ¿sí? Fíjense a qué nivel está el corte. Este es el preparado. Lóbulo de la ínsula, cisura de Silvio, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Creo que este es el último corte, un poquito más, un corte más lateral todavía para ver la cisura de Silvio, ¿sí?, y la arteria cerebral media caminando dentro de la cisura de Silvio, ¿sí?, yéndose hacia la profundidad. Muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase, que les sirva, ¿sí? Por supuesto que vuelvo a repetirles que si les cuesta entender estos cortes, por favor tienen que primero rever todas las clases de configuración interna que tienen en Edmodo o que tienen en la plataforma, que vi que son varias. Así que una vez que tengan leídas y estudiadas esas clases, seguramente no tendrán problemas en entender estos cortes. Bueno, desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.